Hay que deshacer un mito, y es el de que todos los veranos son bajistas o que la mayoría de los veranos son bajistas, que en la mayoría de las vacaciones lo que hace la bolsa es bajar. Y este año el verano se va a mover en base a dos factores, uno geopolítico muy claro y otro económico empresarial también muy claro. Siempre que ha habido un problema relacionado con estos dos factores que entendemos que son los que van a mover el verano, salvo novedades, no ha sido un motivo para vender, sino más bien para comprar. Y lo que hemos visto hasta ahora es que todas las correcciones, todas las caídas que se han generado como consecuencia del conflicto en Irán o del clickbait de la burbuja de la IA han sido oportunidades de compra. Ahora bien, todo lo que sea petróleo por encima de $100 sí va a hacer daño al mercado. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, tenemos que seguir el precio del petróleo. Les vamos a decir, en definitiva, qué es lo que este verano de 2026 puede mover los mercados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les vamos a dar consejos para este verano. Han oído bien, para este verano. No vamos a dar una serie de consejos genéricos de estos de corta y pega para rápidamente hacer un vídeo y quitárnoslo de encima. No. Vamos a darles consejos específicos para este verano de 2026. Les vamos a decir aquello en lo que, en nuestra opinión, deben fijarse y en lo que no deben de prestar atención. Les vamos a decir lo que en nuestra opinión es importante y no es importante. Les vamos a decir, en definitiva, qué es lo que este verano de 2026 puede mover los mercados. Pero antes de ir al meollo del asunto, que es este verano, sí que tenemos que darles un consejo o una información que es genérica, pero que es importantísima. Hay que deshacer un mito, y es el de que todos los veranos son bajistas o que la mayoría de los veranos son bajistas, que en la mayoría de las vacaciones lo que hace la bolsa es bajar. No lo digo yo, lo dice la estadística. Vayamos, como estamos en la época de la inteligencia artificial, y preguntémoselo a la inteligencia artificial. Empecemos con Grok, la inteligencia artificial de Twitter. Grok nos dice que el 65% de los veranos han sido alcistas, ha subido la bolsa. ¿Qué entendemos por verano? ¿Qué les hemos preguntado a Grok? Por si usted también quiere preguntárselo. Le hemos dicho, que el verano es el periodo comprendido que comprende los meses de julio y de agosto. Y le hemos dicho que entendemos que la evolución del mercado en ese periodo es la media de lo que ocurre entre esos dos meses. Y le hemos pedido que nos lo calcule para los últimos 25 años sobre el índice S&P 500, Standard & Poor's 500, que se puede considerar el más importante del mundo. Y ese es el resultado. Grok nos dice, después de ver en toda la web y analizar todos los estudios, etcétera, que el 64% o incluso 65% de los veranos entendidos, como les he explicado, son alcistas. Por lo tanto, según Grok, es mentira que los mercados sean bajistas. Pero si no se fían ustedes de Grok porque pertenece a Twitter y Twitter pertenece a Elon Musk, etcétera, vale, pues vamos a ver qué dice Anthropic, cuya inteligencia artificial se llama Claude, como probablemente ya sepan ustedes, y Anthropic va más allá. En opinión de Anthropic, el 72%, bueno, en opinión no, según los datos que recoge Anthropic, el 72% de los veranos entendidos como lo que acabamos de decir son alcistas, han subido a las bolsas, concretamente ha subido el S&P 500. ¿Por qué se establece esa diferencia? Bueno, supongo que dentro de esto habrá algunos que tomen los índices con los individendos, uno a lo mejor coge el último de año y no el primero, del mes, y no el primero, puede haber diferencias, pero en términos generales no va a haber un estudio o una tarea de inteligencia artificial de los algoritmos más importantes que no le lleve a la misma conclusión. Los veranos per se no son bajistas. Son más bien, de hecho, si nos apoyamos en la estadística, alcistas. ¿Significa esto que el próximo puede ser alcista? No, en absoluto. No significa nada. Simplemente no significa nada. Es decir, los mercados, las bolsas, los bonos, etcétera, no se mueven en función de las estaciones del año. No son una tienda de ropa. Eso queda muy bien para el titular, para el clickbait, para llamar la atención, pero no son una tienda de ropa, se mueven por factores económicos, financieros
y geopolíticos. Y este año el verano se va a mover en base a dos factores, uno geopolítico muy claro y otro económico empresarial también muy claro. El primero, geopolítico, ya lo habrán adivinado, Irán. Irán va a seguir siendo un factor importante en lo que hagan las bolsas y los bonos a lo largo del verano. Pero no va a ser el único y como ha ocurrido en estos meses también va a tener muchísima importancia todo este tema del otro clickbait, de lo que llamamos la burbuja de la IA, de lo que llaman la burbuja de la IA. ¿Qué significa clickbait? Bait en inglés significa cebo. Es decir, que se trata de poner un cebo para que usted haga clic en ese vídeo o en ese tweet o en ese post de Instagram o de TikTok. Por lo tanto, muchas de las cosas que va a ver ahora, en el pasado, y que ha visto y que va a ver en verano, son cebos para que usted haga clic y se monetice ese vídeo o ese short de TikTok o lo que sea, o en Twitter alguien genere más seguidores. Esto es muy importante. Y uno que ha sido muy importante en los últimos años, y que nunca ha acertado, por cierto, es el de que hay una burbuja en la IA. Pero lógicamente nos vamos a tener que preguntar si esa burbuja podría estallar justo cuando estamos de vacaciones. Bueno, vamos a verlo. Empecemos con Irán. Hay que entender una cosa con esto de Irán que no se suele comentar. Las negociaciones de alto nivel para temas graves o importantes puede ser una guerra o puede ser una fusión entre dos megabancos. Todo este tipo de negociaciones, sean políticas o sean económicas o sean militares de alto nivel, complicadas, son complicadas. Es decir, no podemos verlas al nivel que vemos una cosa más sencilla. En otras palabras, en las negociaciones de alto nivel es muy normal que se alternen los portazos, el abandono a la reunión porque me siento enfadadísimo, pero en el fondo es una táctica, la agresividad, por supuesto, los ataques vía abogados, ataques legales, etcétera. Yo estoy hablando de lo que conozco un poco más, que es el mundo empresarial, no del militar ni las guerras, que afortunadamente no es el caso. Pero si uno ha vivido o ha seguido negociaciones empresariales importantes, estos dramas, todo este postureo, que se alterna con la propia negociación, que parece que ya no hay negociación, que todo el mundo se odia y nadie va a seguir negociando. Cuando hay interés en llegar a algún tipo de acuerdo, permanece esa negociación. Es decir, que aunque ustedes vean todo esto, vamos, de hecho, ustedes están viendo, y es así, ahora mismo Estados Unidos e Irán están intercambiando disparos, misiles, etcétera. Pero están hablando, siguen hablando. Es lo normal, no es extraño, es lo que suele ocurrir. ¿Qué posibilidades hay de que Irán les estropee a ustedes el verano como inversores? Bueno, también les diría que si ustedes tienen un buen asesor o un buen gestor, si las cosas empeoran, lo normal es que ese asesor o gestor tome ciertas medidas de precaución, que amortigüe la volatilidad de la cartera, que haga cosas o les aconseje cosas para que esto no les ocurra. Desde luego esa es la filosofía de Nextstep, la empresa que tengo el honor de presidir y de haber fundado, en la cual, por supuesto, que entendemos que cuando las cosas se complican, es bueno tomar ciertas medidas. Y además, hoy en día no es muy complicado. Los productos financieros han avanzado mucho y se puede amortiguar el impacto de las caídas, tranquilizar a los clientes, a los inversores, hacer cosas que reduzcan la tensión y la ansiedad, porque no es necesario hoy en día tener que comerse esas caídas y simplemente apretar los puños y aguantar. No, se pueden hacer cosas. Pero bueno, aclarado esto, veamos cómo puede Irán estropearnos las vacaciones o qué cosas que pasen no deben tampoco de preocuparnos mucho. Como he dicho, que haya negociaciones que se intercalen con, digamos, luchas militares, bombardeos y cosas de estas, en general ya hemos visto que se ha superado. Es decir, que normalmente todo esto ha sido parte de esa negociación, el mercado lo ha visto así y no tiene que inquietarnos más de lo normal. Pero hay una cuestión muy sencilla. La primera víctima de la guerra es la verdad.
esto no lo he inventado yo, es una frase muy buena, pero no es mía, porque en una guerra todo es propaganda y confusión. No sabemos realmente lo que está pasando. Lo que sí sabemos es lo que hace el precio del petróleo, que al final es lo único que nos importa. Es decir, como inversores. Porque claro, se pueden decir muchas cosas, pero si el petróleo está por debajo de $80, estará pasando lo que esté pasando. Pero no nos está afectando como inversores porque el petróleo a $80 o por debajo de $80 o ligeramente por encima de $80 no es un grave problema. Solo hay que ver cómo ha sido la evolución del precio del petróleo estadísticamente, históricamente, y realmente no es un grave problema, las economías lo pueden asumir. Ahora bien, todo lo que sea petróleo por encima de $100 sí va a hacer daño al mercado. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, tenemos que seguir el precio del petróleo. No todos los días, disfruten de las vacaciones, pero que su asesor lo siga, que esté pendiente de lo que hace el precio del petróleo. Pero de que se mantenga por encima de $100, porque una subida temporal y luego llega digamos, la parte norteamericana y baja la tensión, porque ha sido muy típico esa, digamos, presión para bajar luego la tensión, típico, por cierto, de todas las negociaciones, y al final esa subida queda, no digo en nada, pero se matiza. Es decir, petróleo por encima de $100 de forma que se mantenga ya 2-3 semanas, pues sí es un motivo para estar preocupado. A ser posible, habrá que tomar medidas antes de que eso ocurra, evidentemente, pero eso es el papel del gestor, de su asesor o de su gestor. Usted tiene que estar de vacaciones. Por cierto, en vacaciones es bueno contratar servicios de gestión discrecional, porque si tenemos servicio de asesoramiento puro, que nosotros prestamos, por supuesto, y de forma totalmente independiente, nosotros no cobramos de ninguna gestora, de ninguna plataforma ni de nadie, solo trabajamos para nuestros clientes. Pero claro, el asesoramiento puro, si a usted le pilla en un avión de, yo qué sé, haciendo una ruta, un viaje de 6 horas y le pilla el consejo, el aviso en el avión y para cuando llega al hotel es cuando lo ve, a lo mejor llega tarde. Por lo tanto, es muy aconsejable utilizar, aunque sea temporalmente, los servicios más de gestión que de asesoramiento, porque el gestor tiene que estar encima del mercado todo el tiempo. Dicho esto, en el caso de que el petróleo se mantuviera tan alto durante, digamos, una semana, semana y pico, 2 semanas, eso sería grave para los mercados, sería grave para la economía y por lo tanto repercutiría en los mercados. Pero todo lo que sea petróleo en niveles de 80, ya la experiencia y la historia y los números nos demuestran que tampoco es el fin del mundo, no es grave. Y luego está que baje, porque aquí se descarta, siempre se piensa en lo peor, pero de una u otra manera, por 1000 motivos que no voy a entrar en ellos, solo los voy a mencionar muy brevemente, pero el petróleo podría bajar. Uno, el que menos se puede imaginar la gente, que en un momento dado a los norteamericanos se les crucen los cables, vayan con todo y sean capaces de controlar el estrecho de Hormuz. ¿Imposible? No, no tiene por qué serlo. No será la primera vez que una intervención de una coalición occidental o del propio Estados Unidos en solitario es capaz de controlar esa zona. Al final estamos hablando del ejército más potente del mundo. Puede costarles más o menos, pero pueden hacerlo. Otra, totalmente la contraria, pues que decidan negociar o, en fin, decidan bajar sus requerimientos porque se acercan las elecciones legislativas en Estados Unidos y es muy difícil que el partido que está ahora gobernando quiera perderlas, o sea, vaya a apostar a perderlas, porque les aseguro que si el galón de gasolina se mantiene por encima de $4 en Estados Unidos, digamos, el partido que gobierna actualmente perdería esas elecciones legislativas, lo cual es un problemón, porque quedan casi un par de años, creo recordar, de presidencia y perdiendo las cámaras, el Senado y el Congreso, que sería el caso probablemente, pues es un problema muy serio. ¿Qué otra cosa puede estropearnos el verano? Que explote la famosa burbuja de la inteligencia artificial. La buena noticia, que no hay tal burbuja. A ver, si es que hay que simple y llanamente mirar los datos y no quedarse en el clickbait ni en los relatos. Vamos con el primer dato. Justo antes de que explotara la burbuja tecnológica de marzo del año 2000, el PER, la relación precio-beneficios, cotización, beneficios del índice tecnológico Nasdaq 100 era de 60 veces. 60, 6, 0. Ahora es de 23.
Nada que ver. Ah, pero ese 23 es carísimo. ¿Qué va? Ese 23 es un punto más que la media histórica de, creo recordar de memoria, 10-15 años. Es decir, que 22 ha sido algo con lo que hemos convivido y en ese tiempo no ha hecho más que subir el sector tecnológico. Es decir, que de nuevo estamos ante un mito. No existe en base a beneficios estimados y es muy importante que tengamos en cuenta que los beneficios estimados no solo se suelen cumplir, es que se suelen superar. Hasta ahora ha sido así. Esto puede cambiar, ahora hablamos de esto. Pero la realidad es que hasta ahora los beneficios que esperaban los analistas han salido mejor de lo esperado en el sector tecnológico y por lo tanto cuando hablamos de PER sobre beneficios esperados, estamos, el más conocido como técnicamente PER forward, estamos hablando de ahora mismo una valoración bastante normal y que se utiliza muchísimo en el mercado. Vamos, si nos fuéramos a digamos, cifras de valoración en base a los beneficios recientemente publicados, ese dato de PER sería menos atractivo, por supuesto, porque las empresas progresan con la economía y las estimaciones de beneficios suelen ser más altas que lo que son los beneficios en el momento actual, salvo que estemos en una recesión o en un estancamiento, en una crisis. Pero en una situación normal, incluso como ahora la economía que está, tanto norteamericana como en general global, está yendo bastante bien, lo normal es que los beneficios estimados sean más altos que los beneficios recientemente publicados. Pero es cierto que si nos vamos a los beneficios publicados, serían la valoración relacionando cotización con beneficios sería más alta, estaría cerca de 30 en el caso del Nasdaq. Pero para que se hagan una idea, en la burbuja, que eso sí que fue una burbuja, de tamaño sideral de las .com, de la burbuja tecnológica de marzo del 2000, antes de que explotara era 150. O sea que tampoco estamos en ese sentido igual. Lo que sí es cierto es que cuando estamos hablando de que el PER en base a beneficios estimados, beneficios esperados, es actualmente de 23, en el caso del Nasdaq 23, y el publicado es casi 30, aquí hay una diferencia, aquí hay un espacio del que hablamos en el vídeo anterior y por lo tanto no voy a insistir. Vean el vídeo, pero ese espacio se tiene que corregir de alguna manera. Y esa manera puede ser que los beneficios estimados se cumplan o incluso se superen, con lo cual no hay problema, sería muy buena noticia para el mercado, pero también puede ser porque haya una corrección. Entonces, lo que tenemos que mirar con mucha atención, y esto los asesores, los gestores, ustedes, si les gusta el mercado, es los beneficios que publican las tecnológicas que vienen ya. Según se publique este vídeo, probablemente empiecen a salir. Ya han empezado a salir los datos de los bancos, que han sido muy buenos, mucho mejor de lo esperado, y en general las empresas están sacando resultados mucho mejor de lo esperado. Es cierto que estamos viviendo una corrección en el sector tecnológico, pero es una corrección que según Grabo ha caído como un 6%, desde máximos. Y en el sector tecnológico, tecnológico no, esos semiconductores, que ha sido lo más caliente en los últimos 12 meses, ha caído un 16%. Pero es que había subido un 150%, o sea que es una corrección de lo más normal. Caer un 16% cuando el sector ha subido un 150% es una simple y llana realización de beneficios, pero atentos a cómo sean los resultados empresariales. Los resultados empresariales van a marcar desde el momento que salgan, sobre todo los de la tecnología, si la famosa burbuja tecnológica les fastidia un poco las vacaciones. No creemos que tampoco sea mucho, porque ya hemos visto que esa burbuja no existe, sería simplemente que se corrija la diferencia entre resultados estimados a 12 meses y publicados. No sería, tampoco pensamos, demasiado grave, pero eso sí podría generar una corrección un poco mayor. A ver cómo salen los resultados. Y para finalizar, en tono positivo, pero no porque haya que ser optimista. En los mercados no hay que ser optimista o pesimista, hay que ser realista. Pero ser realista significa ver los datos. Y lo que hemos visto hasta ahora es que todas las correcciones, todas las caídas que se han generado como consecuencia del conflicto en Irán o del clickbait de la burbuja de la IA han sido oportunidades de compra. Es decir, quien vendió por cualquiera de estas dos circunstancias, quien se asustó, se equivocó. Hasta hoy, desde hace ya bastante tiempo, en el caso de geopolítico, desde hace ya muchos meses, en el caso de la burbuja tecnológica, llevan con ese clickbait
desde hace casi desde que llegó la IA, desde 2023-24. O sea, llevamos ya años hablando de esa sobrevaloración. El sector tecnológico está carísimo. Bueno, pues siempre que se ha dicho eso, el mercado luego ha subido. No les estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, porque por supuesto la estadística nunca es al 100%, es decir, que en algún momento dado eso cambiará, a lo mejor en el momento que los beneficios estimados no se separen ya demasiado de los publicados, pero es decir, que los resultados empresariales salgan peor de lo esperado, para ponerlo fácil. Pero a día de hoy, siempre que ha habido un problema relacionado con estos dos factores que entendemos que son los que van a mover el verano, salvo novedades, no ha sido un motivo para vender, sino más bien para comprar. Que pasen unas muy felices vacaciones, que si les ha gustado el vídeo nos pongan un like, porque eso le gusta al algoritmo y eso hace que lo puedan ver otras personas, que puede serles útil. Si les ha gustado mucho, suscríbanse, porque hacemos uno cada semana, vamos a seguir haciéndolos en verano y creemos que aportamos mucho y sobre todo mucho desde el punto de vista no solo de que primero no vamos al clickbait, sino que vamos a dar información real, veraz y con datos, sino que además Nextstep es una empresa absolutamente independiente, registrada como tal en la CNMV. La CNMV confirma, certifica que nosotros no cobramos retrocesiones, no cobramos incentivos de los fabricantes de productos financieros. Por lo tanto, podremos acertar más o menos, pero nuestro consejo es siempre objetivo. Por lo tanto, aparte que les animo a hacerse clientes de Nextstep, les animo a suscribirse a este canal, porque lo que van a recibir va a ser siempre información objetiva, que en los mercados y con todo el ruido que hay en las redes, pues nosotros pensamos que es de gran utilidad. Lo dicho, que tengan unas muy felices vacaciones, si están ya, que sigan siéndolo, y si se las van a tomar, que lo sean.